Hola a todos, bienvenidos a esta nueva lección del curso. Y bien, aquí después de haber visto cómo trabajamos con los emisores y con los daemons, pues acabaremos de ver el funcionamiento de lo que es el líquido, ¿no? Cómo se visualiza este líquido y cómo podemos modificar estos parámetros y también cómo podemos interactuar entre un líquido y un sólido, ¿vale? Para que ese líquido pues no traspase ese sólido. Vale, lo que hemos visto hasta ahora, pues insisto, era solamente los emisores y los daemons. Así que ahora vamos a ver lo otro. Nada, para esto ya sabéis, hacer una escena, metemos una escena, vamos a poner cualquier emisor y ahora imaginaos que queremos, pues como hemos visto un poco antes, que este emisor colisione con un objeto, ¿vale? Y no lo pueda traspasar. Para esto solamente hay que poner etiquetas, ¿de acuerdo? Vamos a poner, por ejemplo, un cubo. Voy a quitar un momento esta interfaz. Y este cubo lo vamos a escalar un poco, ¿vale? Y el siguiente paso solamente es necesario con el botón derecho aplicar una etiqueta. Aquí la tenemos de Collider, ¿vale? Con esta etiqueta conseguimos que el líquido, cuando caiga aquí, no traspase el cubo, ¿vale? La otra etiqueta que tenemos, la veremos luego en los ejercicios, es la etiqueta de volumen, ¿vale? Y lo que permite esta etiqueta es perfeccionar la interacción entre el líquido y el sólido, ¿vale? En la primera etiqueta también tenemos distintas propiedades, como por ejemplo la fricción, es decir, nosotros hacemos este líquido visible, ¿vale? Y aquí obviamente en la etiqueta de colisión podemos modificar pues diferentes cosillas, como por ejemplo la distancia de colisión, por ejemplo la fricción de este líquido con el cubo, ¿no? Y otros parámetros que también veremos luego. Además de esta etiqueta, también tenemos la etiqueta de volumen, que como veis permite de formas bastante sintetizada modificar la calidad de esta interacción entre el líquido y el sólido. Aquí por ejemplo el sólido es un sólido plano, pero si por ejemplo fueran unas escaleras, pues con esto podríamos determinar que el líquido no traspasara casi ninguna parte del sólido, ¿no? Porque a veces sucede que en sólidos que son más elaborados, pues el líquido puede cometer algunos fallos y traspasar partes del sólido. Entonces con esto conseguimos que no suceda, ¿vale? Estas son las dos etiquetas que vamos a usar para hacer este cometido. Y nada, a partir de aquí pues ya sabéis que con la etiqueta, con la propiedad measure podemos pues subir la calidad de este líquido, ¿vale? Esto es lo que aún no habíamos visto y bueno, voy a hacer un poco de explicación. Y básicamente está aquí la pestaña de Measure y la etiqueta y la pestaña de fluidos, ¿vale? En Measure, pues por ejemplo, determinamos la resolución de este líquido. Siempre por defecto lo tendremos en Low, pero podemos subirlo por ejemplo a Medium, ¿vale? Y fijaos la diferencia también, que al subir la calidad también se ven como más grumos, con lo cual también hay que jugar con estos parámetros aquí, como el de radius y el smooth, ¿vale? Si subimos este parámetro, por ejemplo, fijaos que conseguimos que ese granulado no sea tan acentuado, ¿vale? Y aparte tenemos la opción de smooth también, que la podemos modificar, ¿veis? Y aquí todo se trata de con tiempo y practicando, saber las propiedades que podemos aplicar a cada líquido, ¿no? Y en función de las necesidades pues aplicar unas propiedades u otras. Thinking, en Relax también tenemos la opción de modificar estos parámetros, ¿vale? Fijaos. Y luego por otro lado, como decía, tenemos la opción de fluido, donde ya desde aquí tenemos ya diferentes opciones preestablecidas para poder aplicar a nuestro líquido. Por ejemplo, que hacer directamente que tenga un aspecto viscoso, ¿no? Por ejemplo, pues podemos hacer esto. Entonces ahora este líquido tendría un aspecto más viscoso, ¿veis? Aquí por ejemplo es incluso
tan viscoso que no permite que siga bajando, ¿no? Bueno, obviamente había que modificar estos parámetros para que esto fuera distinto en función, como digo, de las necesidades, ¿no? Tenemos otro tipo de líquidos, también por ejemplo el viscoelástico. Este es muy parecido al anterior, pero con algunas propiedades distintas, ¿vale? Tenemos el líquido Liquid SPH, que es muy parecido al que está por defecto. Y bueno, como digo, esto ya os lo podéis mirar un poco más con calma, ¿vale? Y tocar cada parámetro de estos para ver pues qué es lo que aporta. Ahora en los ejercicios pues ya veremos un poco más esto en profundidad, ¿de acuerdo? Nada más tenemos, como he comentado, las etiquetas y las propiedades del mesher y del fluido para determinar la forma y la calidad de este fluido, ¿vale? Así que nada, dejamos esto aquí y ahora ya sí, en la siguiente lección empezamos con los ejercicios, ¿vale? Hasta ahora. Así que vamos a hacer un poco más de ampliación del tipo de líquidos, ¿vale? En sí, con una sencilla escena, ¿vale? Algo muy fácil. Y después de ver esto, lo que sí que quiero que veáis, cómo a partir de este vídeo promocional de Driallflow, ¿vale? Donde veréis o podéis ver ejemplos muy profesionales de cómo trabaja este plugin, pues bueno, a partir de pequeñas escenas que os prepararé, podréis ver cómo se consiguen estas cosas. Así veréis de forma concisa qué elementos se han usado para generar luego estas escenas que podáis ver ya de forma profesional, producidas por una agencia o por una productora. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Bien, tengo aquí esta escena. Como veis es una escena muy sencilla. He puesto un plano con una etiqueta de Collider. Esta etiqueta lo que sí que he hecho es subirle la fricción, ¿vale? Para que cuando ya sabéis caiga el líquido, pues tenga más fricción, ¿vale? Porque si no el líquido va a acabar cayendo y no quiero eso. Quiero que se mantenga aquí, entonces le subimos un poco la fricción, ¿vale? Más o menos por aquí, 0,200 y así ya está bien, ¿vale? Le ponemos una gravedad a la escena y en el emisor lo que vamos a hacer también es subirle el volumen a 20 para que en lugar de emitir líquido solo emita una parte o un volumen de ese líquido, ¿vale? Así podremos ver mejor cómo actúa cada tipo de fluido. Bien, ya sabéis que aquí en fluido tenemos estas opciones que hemos explicado un poco antes por encima, ¿vale? Pero bueno, antes de hacer los ejercicios, como digo, vamos a explicarlas un poco más en detalle con este pequeño ejemplo para que veáis un poco lo que hace cada cosa, ¿vale? Bien, empezamos por defecto con el líquido PVD. Y bueno, este tipo de líquido es el líquido que saldrá por defecto y es la simulación con la que de forma más veloz podréis simular líquido, ¿vale? Es decir, es la opción perfecta para empezar a trabajar sin cargar demasiado el programa, ¿vale? Aquí, como veis, tengo el emisor, que lo he puesto aquí, y fijaos, ¿vale?, cómo actúa. Bien, ahora quiero que veáis la diferencia con el líquido SPH, que este líquido es el mismo que hemos visto, pero es bastante más preciso. Para que lo entendáis, cuando ya tengáis el trabajo totalmente terminado y queráis darle ese plus de más al líquido, pues en lugar de utilizar el PVD, utilizamos el SPH, ¿vale? Esto va a hacer, obviamente, que todo vaya más lento y sea más difícil de procesar, pero el líquido, por así decirlo, es más perfecto, ¿vale? Fijaos en la diferencia, ¿vale? Fijaos cómo sale este líquido más despedido y las partículas salen más en todas direcciones, a diferencia del otro, que lo ponemos, ¿vale? Fijaos, este es como que pesa más el líquido, ¿vale? En el otro sería una simulación más cercana a lo que pasaría en verdad. Si una gota cayera de esta distancia, pues todo saldría más repartido, ¿vale? Bueno, pues este es el líquido SPH y PVD. Luego tenemos la función dump, que a diferencia de todos los otros fluidos, este es el único que no es acelerado por la GPU, ¿vale? Los otros
son acelerados por la GPU. Este en cambio no. Este se utiliza a menudo para simular lo que sería espuma o spray. ¿Vale? Estas partículas no pueden reaccionar entre sí y no tienen las propiedades de fluido características, ¿de acuerdo? Pero la ventaja es que con esto vas también bastante más deprisa. ¿Vale? Vamos a ver lo que hace. Fijaos también que hay pocos parámetros. ¿Vale? Y fijaos que este cae y la forma es mucho más sólida. ¿Vale? Fijaos. ¿De acuerdo? Bien, pasamos al siguiente, el tipo granular. Y este de aquí, como veis, sí que tiene bastantes más opciones, ya que, bueno, aquí podemos trabajar bastantes funciones. Este tipo de líquido es adecuado para sustancias como la arena o la nieve, ¿vale? Todo lo que sea arena o nieve o se le pueda parecer, pues podemos usar este tipo de fluido, ¿vale? Por defecto podemos ver cómo actúa esto, ¿vale? Fijaos que aquí, tocando cosas como el damping, se consiguen efectos muy dispares, ¿vale? Vamos a bajar el damping. Y ahora fijaos cómo actúa esto, ¿vale? ¿Veis? En cambio, si lo subimos, la forma se mantiene mucho más sólida, ¿vale? Fijaos. Y la diferencia si lo bajamos. Luego obviamente tenemos parámetros como la compactación o la cohesión que también son muy importantes. Por ejemplo, si bajamos la compactación, obviamente veremos que esto se desmorona, ¿vale? Cae y como veis se desmorona. Es todo mucho más líquido, por así decirlo, más viscoso. En cambio, si subimos la compactación, a ver, ¿veis? Ahora es como más puré. Puré o arena o fango, ¿vale? Ya digo que esto es complicado a veces de catalogarlo. Aquí insisto, tenéis un montón de parámetros que hay que ir viendo y hay que ir tocando. Tenemos la cohesión, que como la propia palabra indica, pues va a permitir que esto sea más compacto o menos compacto. Es muy parecido a la compactación, ¿vale? Fijaos la diferencia que veréis, por ejemplo, bajamos la compactación y subimos la cohesión, ¿vale? ¿Vale? Fijaos que es prácticamente lo mismo. Es muy parecido, solo que, bueno, hay que ir viendo lo que hace cada cosa. ¿Vale? Si subimos la compactación, el aspecto es diferente, no está en aspecto como de puré. ¿Vale? Bueno, y finalmente tenemos las opciones de viscoso, el viscoso y el viscoelástico. Que bueno, básicamente el viscoso es adecuado para sustancias como lo sería el caramelo, aceite, lava, yogur, ¿vale? Chocolate, líquido. Bueno, básicamente si lo ponemos también veremos, como hemos visto antes, diferentes parámetros, ¿vale? El más importante es el tipo de viscosity. Vamos a ver cómo actúa esto, ¿vale? Fijaos que se parece incluso bastante a lo que veíamos antes con el granular, ¿vale? Pero bueno, aquí, por ejemplo, si bajamos la viscosidad, ¿veis? Ya vemos algo, pues por lógica, menos viscoso. En cambio, si la subimos, esto será mucho más compacto. Ahí está. ¿Vale? Como siempre, esto va acompañado de la cohesión o del damping. Si subimos el damping al máximo y bajamos la viscosidad al medio, fijaos, ¿vale? En cambio, si bajamos el damping y subimos la viscosidad, ¿vale? Fijaos que el efecto es muy parecido. Bueno, aquí hay que ir tocando, por ejemplo, también la cohesión. Se puede bajar la cohesión. Pondremos esto así. Y fijaos que tenemos pues un aspecto como más de plastilina, ¿vale?
Bueno, como digo, estos son los parámetros que podemos ir tocando, ¿vale? Veis, aquí ahora se desmorona bastante más, bajando el damping, aunque es bastante parecido al efecto, ¿vale? Bueno, y finalmente tenemos el efecto viscoelástico, que es la elección adecuada para cuando queremos trabajar materiales como la silicona, el caucho o la goma, ¿vale? Vale, lo ponemos y fijaos aquí que también parece que no se desmorona tanto, ¿de acuerdo? Es complicado a veces de ver las diferencias, pero si os fijáis bien la diferencia es notable, ¿vale? Con este junto con el otro. Si subimos el damping, ¿veis? Poco a poco parece que se desmorona un poco más. Tenemos aquí, por ejemplo, la viscosidad al máximo. Podemos bajar la viscosidad. ¿Veis? Al bajar la viscosidad, pues ya no, la forma ya no es tan compacta. ¿De acuerdo? Y bueno, nada más. Como habéis visto, tenemos bastantes opciones. Y lo bueno de todo, que a veces con una opción podemos pasar de una opción a otra, ¿no? Tocando diferentes parámetros, pues podemos pasar de un líquido a algo más viscoso o viceversa. Parámetros importantes como el damping, la elasticidad, la cohesión, la viscosidad. Bueno, todo esto, por lógica propia, ¿no? Pues hace una cosa o hace otra. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a dejar esta parte aquí, que os quería, como digo, os quería ampliar un poco la explicación de los fluidos. Todo esto lo hemos trabajado con el Mesher normal, ¿vale? Hemos puesto el Mesher en low medium y el radio en 8. Y el smooth pues lo hemos puesto en 1. Pero bueno, esto ya sabéis que dependiendo también de cómo toquéis esto, pues el líquido será un poco distinto, ¿vale? Normalmente, para evitar problemas, sobre todo si estáis haciendo ejercicios o estáis practicando, pues el tipo de radio que esté en 8, 9 o 10 y el smooth que esté en 1, mucho, ¿vale? Si lo ponéis más alto, os va a costar más trabajar, ¿de acuerdo? Bien, tal y como os había comentado antes, vamos ahora a pasar a ver otra vez el vídeo este de presentación de Real Flow para explicaros alguna de estas escenas cómo las han hecho. Es decir, no os voy a explicar con detalle porque obviamente aquí entran muchas cosas como creación de shader, la creación específica de líquidos, ¿no? Pero bueno, sí que os puedo enseñar un poco cómo alguna de estas escenas, con qué daemons y con qué emisores las han hecho, ¿no? O al menos han empezado a hacerlas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos la primera escena donde podemos ver unas gotas de lluvia cayendo encima de un suelo fracturándose, ¿vale? Si solo hacemos caso de las gotas, veremos que en Cinema crear este efecto es tan fácil como poner varios emisores, si hace falta ayudándonos de clonadores y poner diferentes emisores. Lógicamente pondríamos un collider al suelo para que actuara de colisionador y frenara estas gotas, ¿de acuerdo? Además, el modo de volumen del fluido podemos dejarlo a 20 precisamente para que se formen volúmenes, es decir, gotas, ¿veis? Y no flujos continuos. Si subimos ese volumen, pues las gotas, como veis, se hacen más grandes. Por otro lado, con un sencillo daemon de gravedad ya tenemos las gotas cayendo. Si cambiamos el emisor a uno tipo triangular, la forma de inicio cambia. Y aquí obviamente ya seguimos trabajando a fondo el líquido y sobre todo los shaders y materiales para generar estas gotas, ¿vale? La siguiente escena es esta y son unas fresas cayendo sobre un líquido, ¿vale? Y salpicando todo al momento. Fijaos a cámara lenta cómo se percibe la animación. Bueno, pues bien, para hacer esta animación usaríamos el Daemon Crown, como he explicado antes, hecho específicamente para este tipo de animaciones. En mi animación el efecto es más exagerado, pero es el mismo efecto que hemos visto en el vídeo, ¿vale? Podríamos perfeccionar la simulación poniendo un Daemon de Shatter para así llenar espacios de más líquido y que quedara todo más uniforme, ¿vale? Luego, por otro lado, pues a cámara lenta y con unos buenos materiales, como siempre, estos efectos quedan genial para multitud de necesidades que tengamos. La siguiente escena son estos dos bailarines y el líquido generándose siguiendo
un poco la forma de los bailarines, ¿no? Bueno, pues para imitar esta escena necesitaríamos hacer una spline y vincular un emisor a esa spline, ¿de acuerdo? La forma de la spline obviamente sería determinante, ya que luego podríamos añadir un viento a la escena, por ejemplo, o un efecto noise para generar unas turbulencias al líquido. Fijaos que el emisor es ovalado y sigue el camino marcado por la spline, ¿vale? Se genera así esta forma interesante. La siguiente escena la podremos catalogar como algo más abstracto, y aquí el material sí que es muy importante también, pero para generar la forma bastaría en Cinema con poner un emisor de tipo esférico y luego ajustar las propiedades y generar también una animación de daemons, como por ejemplo animar el noise, animar el drag o animar el shatter, ¿vale? Aquí la animación de fotogramas es clave para que se forme esta esfera orgánica. Y esto la verdad que es genial para practicar y lo veremos más adelante en un ejercicio. La siguiente animación vemos que, bueno, bien podría ser un anuncio de publicidad. Vemos un flujo potente de bebida saliendo de unas botellas, ¿vale? Bien, esto fácilmente se podría hacer con un sencillo emisor circular a una alta latencia de velocidad, y es importante también añadirle un efecto noise en la base para así poner una turbulencia y aleatoriedad al flujo. Ya sabéis que podemos modificar la forma de este noise, y en este caso en el del vídeo veréis que es cónico. Como siempre, los posteriores materiales serán clave para el aspecto del líquido. Finalmente, en la última escena vemos algo similar, pero es un flujo o un fluido siguiendo un camino como de ondulaciones, ¿no? Creando también además un ligero vórtice. Como habréis adivinado, obviamente esto lo podemos hacer con el daemon de spline que hemos visto antes, donde vinculamos una spline que habremos creado previamente. ¿De acuerdo? Gracias a eso y a unos controladores que veremos en un ejercicio, podremos generar animaciones como la del ejemplo. Este daemon, como digo, lo veremos en un ejercicio. Si en lugar de generar una spline a mano ponemos una hélice, podremos generar una trayectoria en hélice, cercana a este ejemplo con latas, ¿vale? Y bien, nada más, pasaremos ahora a los ejercicios, donde pondremos en práctica ya de forma definitiva muchos de estos ejemplos. Serán ejercicios de no más de 15 minutos, pero veréis que con poquita cosa se pueden conseguir muy buenas simulaciones, ¿de acuerdo? Este vídeo, pues bueno, era para acabar de asentar las bases un poco antes de hacer los ejercicios y para que vierais ejemplos de cómo se puede aplicar pues todos estos daemons o todos estos emisores, ¿no? Ahora, como digo, en los ejercicios ya pondremos en práctica todo esto, ¿de acuerdo? Vale, hasta ahora. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva lección del curso. Y bien, aquí lo que vamos a hacer es el primer ejercicio, que bueno, consistirá en hacer una simulación del líquido cayendo por estas escaleras, ¿vale? Como habéis visto, hemos puesto esta escalera con diferentes obstáculos. Os pasaré este modelo para que ya podáis empezar de forma automática, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aunque parezca un ejercicio sencillo, la verdad que tiene bastantes cosillas que ver, ¿vale? Y para empezar pues está bastante bien, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es algo parecido, ¿vale? A esto. El líquido, ¿vale? Cayendo por las escaleras, ¿vale? Luego, bueno, le pondremos un cielo a la escena que ya está puesto, ¿vale? Y la configuración de vídeo y todo esto ya pues como queráis vosotros. Obviamente, lo dicho, también el vídeo, pues si el formato es más grande, pues tardará más, ¿vale? Pero bueno, el propósito es este, ¿vale? Así que vamos a empezar con esto ya. Tenemos aquí estas escaleras, ¿vale? Que tenéis que abrir. Y vamos a empezar pues como haríamos si hiciéramos la simulación de líquido, haciendo una escena desde este botón de aquí, ¿vale? Y ahora acordaos que aquí en escena podemos irnos al display y ocultar el icono, ¿vale? Una vez tenemos puesta la escena, como ya sabéis, se nos abren estos elementos y vamos a empezar a hacer el emisor. En este caso haremos un círculo y lo pondremos por la parte superior, por aquí, y desde estas zonas también podéis, como veis, estirar el círculo, ¿vale? Vamos a hacerlo un poco así, más estirado y un poco más pequeño, ¿de acuerdo?
Vamos a ir haciendo quizás diferentes pruebas, ya que este plugin es necesario cuando hacemos un líquido pues probar distintas cosas, ¿vale? Vamos a intentar sintetizarlo todo bastante, pero bueno, vosotros podéis ir parando y hacer pruebas diferentes. Vale, tenemos esto aquí. El siguiente paso, como ya sabéis, si le damos a play, esto ya empieza a bajar, ¿de acuerdo? Así que el siguiente paso es poner una etiqueta a estas escaleras para que el líquido no traspase, ¿vale? Para esto hacemos botón derecho en las escaleras y aquí en Real Flow Tags ponemos un collider, ¿de acuerdo? Ahora hacemos play y como veis se nos va a parar el líquido en la escalera. Siguiente paso, pues tenemos que poner gravedad. Para poner gravedad solamente vamos aquí y ponemos un daemon de gravity, ¿vale? Automáticamente el líquido empezará a caer ya con bastante gravedad, ¿vale? De momento, en este preciso momento podríamos ya empezar a poner el measure, pero queremos antes trabajar un poco la simulación del líquido y hacerlo con el measure puesto va a significar que el ordenador también vaya más lento. Así que vamos primero de todo a manejar un poco estos parámetros, ¿vale? Tenemos el líquido cayendo, así que vamos a irnos al emisor y vamos a empezar a manejar pues estos parámetros, ¿vale? Como ya sabéis, el volumen nos sirve para sacar directamente un líquido, ¿vale? Sin que sea un flujo continuo, así que en este caso nos interesa dejarlo a 0. Tenemos la velocidad puesta a 200. Bueno, esto es interesante dejarlo así por defecto. Dejaremos muchas cosas por defecto, ¿vale? Para que no os compliquéis mucho. Y aquí tenemos la aleatoriedad del flujo, ¿vale? Esto lo podemos también subir un poquillo, ya que, como podéis comprobar, a la que manejamos estos parámetros, esto es más aleatorio, ¿vale? Vamos a bajarlo para que lo veáis bien. Fijaos si está esto a 0 y esto a 0, cómo baja de forma normal, o sea, no es aleatorio el flujo, ¿vale? Así que podemos subirlo un poquillo para que esto varíe un poco, ¿vale? El flujo. Bien, vamos ahora a aplicar un gravity porque queremos empezar a optimizar esta escena. Y como ya sabéis, la mejor forma es poner un K-volumen en este caso para que el líquido no traspase lo que sería el cubo, ¿vale? En este caso cogeremos este cubo, lo vamos a escalar, o mejor dicho, a ajustar a la forma de la escalera, ¿vale? Más o menos así, que esta parte, ¿vale?, quede más o menos por aquí, así, ¿vale? Por ambos lados, perfecto. Y ahora pues a lo largo. De acuerdo, ¿vale? Yo creo que algo así estaría bien. Vamos a probar. Ahora el líquido bajará y cuando salga de la caja pues va a desaparecer, ¿vale? Como está también por los bordes, así evitamos que muchas partículas caigan al vacío, ¿vale? Ya sabéis que podemos invertir también. Aquí en Falloff podemos cambiar el tipo de shape e invertir el efecto, ¿vale? Tenemos diferentes efectos para que esa pérdida de líquido sea más suave o menos suave. ¿De acuerdo? Vale, ya tenemos esto. Ahora el siguiente paso, más que nada por seguridad, es guardar la escena. Y bien, vamos a seguir con esto. Vamos a ocultar este efecto para que no se vea en la escena, así. Vale, vamos a empezar a analizar lo que sucede, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vemos que el líquido pasaría por aquí, pero en cambio por la parte central se quedaría estancado, ¿vale? Para cambiar esto, tendríamos que empezar a poner ya una etiqueta de volumen, que tenemos aquí, ¿vale? Y aquí, de forma manual, simplemente le damos clic a este botón, a auto, ¿vale? Y esto de aquí lo podemos cambiar, por ejemplo, a 5.
¿vale? Si lo bajamos empezaremos a tener problemas. Lo podemos dejar a 5 y ahora fijaos que cuando el líquido baja ya sí que empieza a pasar por aquí, ¿veis? Vale, todo esto lo podéis manejar también a mano e ir probando pues las diferentes configuraciones, ¿vale? Pero bueno, este es un buen método para conseguir que este líquido sea menos denso y consiga pasar por aquí. Todo esto obviamente también lo podemos manejar a través del Mesher, luego cuando lo pongamos, y de ir manejando el fluido también, obviamente, ¿vale? La densidad y este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Vamos a empezar ya a poner el Mesher para ver cómo tenemos la simulación, ¿vale? Acordaos también que ahora podríamos poner esto en caché desde aquí para ver un poco la animación, ¿vale? También controlando el número de frames. Tenemos el líquido que cae, ¿vale? Y pasa por aquí. Podemos aplicar también ahora, para evitar que se formen estos agujeros, la propiedad de Daemon, que la tenemos por aquí, el Shitter, ¿vale? Para conseguir que esos agujeros no sean tan pronunciados. Vamos a la caché y vamos a eliminar la caché que hemos hecho. Ahora con el Shitter activado, fijaos que los agujeros ya no existen, desaparecen. Y obviamente tocando diferentes parámetros de aquí, yo os aconsejo por el momento dejarlo por defecto, porque es bastante complicado ir viendo lo que va haciendo el líquido e ir manejando los diferentes parámetros, ¿vale? Esto luego ya cuando paséis el ejercicio con más tiempo os miráis lo que hace un poco cada cosa. En este caso ya digo que por defecto es la mejor opción dejarlo. Como vemos baja bastante bien. Además evitamos que el líquido pase hacia el infinito, ¿vale? Y por aquí ya empezaría a caer la otra parte. Vamos a tener que subir un poco más el número de frames porque por aquí se quedará corto. Así que vamos a coger este parámetro y lo pondremos por ejemplo a 150, ¿vale? Ahora, para hacerlo un poco más divertido, vamos a coger el emisor y lo vamos a animar ligeramente. Podemos girarlo antes un poquito, así, ¿vale? Y vamos a hacer una pequeña animación, por ejemplo, de la siguiente forma. El fotograma 0 estará por aquí. Nos vamos a coordenadas y vamos a poner pues el fotograma, ¿vale? Hasta el 30 más o menos, o 35, que va a ir hacia el otro lado. Y hacemos pues bueno, una pequeña animación, ¿vale? La que vosotros queráis. Podéis hacer diferentes cosas, obviamente. Ahora vuelve por aquí, ahora volvería aquí. Y finalmente se va hacia el punto inicial, ¿vale? Como digo, también podemos animar pues el flujo. Podemos decirle que pare la emisión en un punto desde el propio emisor. Por ejemplo, que sobre el fotograma 80, del 80 al 95 o 100, le bajamos ya el speed para que deje de emitir. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver si podemos poner algún tipo más de efecto. En este caso estaría bien poner un pequeño efecto de noise para aplicar un poco más de gracia a la escena, ¿vale? El noise simplemente lo tenemos aquí, es muy fácil, simplemente vamos a Noise Field y le pondremos un poquito más de fuerza, sobre 260 más o menos, ¿vale? Y vamos a ver ya lo que sucede. Vale, tenemos el líquido que cae, ¿vale? Y perfecto, pasaría por aquí. Vale, me gusta bastante cómo queda, y ahora ya solamente faltaría
puedes modificar o no pues la calidad del mesher, ¿vale? Y del fluido. Podemos poner esto en lugar de low, lo podemos poner más alto, por ejemplo en medio, y aquí os aconsejo que cuando lo pongáis en medio veréis que obviamente el flujo, ¿veis? El granulado es mucho más profundo, se nota todo mucho más, ¿vale? Así que entonces podemos poner esto de aquí un poco más alto, a 9, y ponerle por ejemplo un smooth de 2, ¿vale? Vamos a ver lo que sucede. ¿Veis? Suavizamos un poco. El thinking es importante también porque conseguimos crear como unos surcos en el agua, como unas crestas, ¿vale? Potenciar un poco esas crestas. Por ejemplo, lo pondremos un poco exagerado para que lo podáis ver. ¿Veis? Se nota un poco más que acaba todo como de forma más fina. Esto lo podemos dejar sobre 0,4 y si queréis pues aquí en Relax lo podemos poner también un 0,5. Vale, todo esto va a hacer que luego la simulación sea más lenta, así que ir con cuidado. Vale, para no complicarme mucho yo lo voy a poner más bajo aún, porque si no nos va a ir ahí todo muy lento. Y no queremos eso tampoco. Bueno, ahora nos vamos a fluido y aquí lo mismo, ¿vale? En este caso nos interesa un líquido, así que lo podemos dejar así como está. Y aquí el damping es también importante tocarlo por el tema de la viscosidad, ¿vale? Cuando más alto sea esto, también más viscoso será el líquido y más denso, por decirlo de alguna forma, será. Si lo bajamos, conseguimos algo más líquido, pero también conseguimos que todo vaya de nuevo más lento. Así que lo dejamos por defecto, ¿vale? Y todo esto también lo podéis manejar para ver qué sucede. Tenemos el líquido, vamos a hacer ya una simulación en caché para ver cómo queda. Bien, vamos a ver. Como veréis, hemos tenido algún problema. Aquí, por ejemplo, vemos que esto, aparte de que traspasa el líquido hacia abajo, el noise que hemos puesto lo hemos puesto de infinito, con lo cual afecta a toda la escena, ¿vale? Esto está mal, así que vamos un momento a la escena, vamos a quitar la simulación de caché y nos vamos al noise y vamos a poner un noise o una de dos, o ponemos menos fuerza o en fall off marcamos una zona donde afecte este noise, ¿vale? Por ejemplo, pues por aquí. Bien, vemos que ahora la simulación, al menos por la parte superior, queda ya muy bien. El líquido pasa por aquí, que es lo que queremos, ¿vale? Y acaba chocando en la parte de abajo. Nos sigue pasando esto, así que vamos a ver, porque esto sucede porque tenemos que ajustar todavía estas partes de aquí, ¿vale? Tanto el collider como el volumen. Para solucionar esto, simplemente hemos ido al volumen, ¿vale? Y lo hemos subido a 7, ¿de acuerdo? De esta forma ya evitamos que el líquido cuando pase por esta zona traspase la escalera, ¿de acuerdo? Así que nada más, tenemos, como veis, ya una animación bastante interesante, ¿de acuerdo? Así que ahora, bueno, podríamos obviamente pues empezar a sacar nuestro vídeo. Nos iríamos a la configuración y aquí ya pues bueno, podéis elegir un tamaño. Os aconsejo que no lo hagáis demasiado grande, si no os tardará muchísimo, ¿vale? Y en Save pues obviamente lo podéis guardar en secuencia de imágenes o directamente en AVI Movie, ¿vale? Y la configuración, bueno, por otro lado, pues aquí obviamente lo que queráis. Si queréis poner Ambient Occlusion o iluminación global, pues todo quedará mejor, pero obviamente será pues más tiempo, ¿vale? Así que nada, dejamos este ejercicio aquí, os voy a mostrar cómo queda todo esto terminado y seguimos luego con el siguiente ejercicio. Bien, ya tenemos el vídeo exportado y vamos a ver cómo queda, ¿vale? El líquido sale, va bajando por las escaleras y va colisionando con los diferentes obstáculos.
Vale, hemos conseguido que este líquido sea capaz de colisionar con todos estos obstáculos de la escalera y además lo hace de forma bastante creíble. Además aquí en la parte central también sale este líquido, ¿vale? Además de todo esto, gracias a la etiqueta de cada volumen hemos conseguido que el líquido no traspase más allá de lo necesario, ¿vale? Y finalmente, bueno, hemos puesto un tono a este líquido, que bueno, esto ya lo podéis usar con cualquier otro material que queráis para ver el aspecto que adquiere, ¿de acuerdo? Así que nada más, dejamos este ejercicio aquí y en el siguiente ejercicio, número 2, lo vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Hasta ahora. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo ejercicio donde, bueno, os voy a pasar este lado y el ejercicio consistirá en una simulación de un líquido viscoso cayendo por encima de lo que sería todo este lado, ¿vale? Por esta zona. Bien, vamos a empezar con esto y vamos a generar, como ya sabéis, aquí en Dragonflow vamos a coger el panel y lo vamos a colocar por aquí, ¿vale? Hacemos una escena, ya sabéis que podemos desocultar desde aquí este panel, ¿vale? Y vamos a asociar un emisor a unas splines, ¿vale? De forma parecida como hacemos ya en Cinema 4D. Para esto hacemos un círculo, un emisor de círculo, y vamos a colocarlo pues por la parte superior, ¿vale? Más o menos por aquí. Y vamos a hacerlo bastante más pequeño. Algo así. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo por aquí más o menos. Ahora vamos a hacer la spline en sí, y para hacer esta spline, en lugar de hacer la mano, haremos simplemente un círculo, ¿de acuerdo? Este círculo lo cambiamos de plano, lo ponemos en el plano ZI, perdón, en el plano XZ, y lo vamos a colocar por aquí. Y esta será la guía por la que va a ir nuestro emisor, ¿vale? Para hacer esto, muy fácilmente, nos vamos al emisor y con el botón derecho pondremos una etiqueta de cinema, esta de aquí, la Align to Spline, ¿vale? Para alinear ese emisor a la spline. Entonces, vamos aquí dentro y cogemos el círculo y lo colocamos aquí, ¿vale? Así, de esta forma, en la posición podemos determinar y hacer una animación que vaya, por ejemplo, el líquido cayendo por aquí y que vaya dando toda la vuelta, ¿vale? Hasta la posición número 100, que es el principio otra vez. Haremos el círculo más pequeño, ¿vale? Y ahora vamos a hacer el mismo procedimiento pero con otro círculo. Así que para ello vamos a duplicar este círculo, este spline en círculo, y vamos a hacer esto un poco más grande, ¿vale? Así. Hacemos otro emisor y nuevamente cogemos este emisor y le aplicamos una etiqueta de alinear a la spline. Y ahora de nuevo cogemos la spline y la colocamos aquí, ¿vale? Cogemos el emisor, vamos a hacerlo más pequeño y ahora simplemente cogeremos esta spline y la vamos a girar para que no empiece por el mismo lado. La pondremos, por ejemplo, por aquí, ¿de acuerdo? Bien, ya podríamos empezar a hacer una pequeña simulación de cómo quedaría esto. Ya sabéis que bajamos así, de esta forma vemos cómo va aconteciendo el fluido, pero antes obviamente hay que poner una etiqueta de colisión, así que desde aquí mismo, desde el grupo del helado, hacemos una etiqueta Dragonflow Tags de Collider, ¿vale? Bien, vamos a hacer una pequeña animación con los emisores, ¿vale? Así que empezaremos, por ejemplo, en el fotograma número 0, posición 0, hasta el fotograma número, por ejemplo, 120, donde la posición va a estar en la posición número 100, ¿vale? Así tendremos toda la vuelta hecha. Y marcamos otra vez el fotograma.
Si vemos que va demasiado deprisa, pues le añadimos unos fotogramas más, ¿vale? Vamos a ponerlo a 150. Cogeremos este fotograma y lo pondremos al final. ¿Vale? Bueno, sobre el 140 mejor. De acuerdo, vamos a hacer lo mismo con el otro. Así como veis ya tenemos pues como una simulación de este líquido cayendo, ¿vale? Y dando la vuelta. Vamos a poner ahora, como ya sabéis, una etiqueta de gravedad. Aquí la tenemos, ¿vale? Y vamos a poner también una etiqueta de tiempo para empezar a controlar un poco toda esta animación, ¿vale? Que no caiga de forma infinita. Así que más o menos la pondremos sobre 5 y vamos a ver. Vamos a bajarla a 3. Vale, así sobre 2 está bien, ¿de acuerdo? Bien, vamos a grabar, a guardar un momento esta escena. Vale, y vamos a empezar ya a poner un measure para poder ver cómo queda este líquido ya y de qué forma va cayendo, ¿vale? Ahora, como veis, es un líquido muy líquido, nos falta encontrar ese punto de viscosidad, ¿vale? Para ello ya sabéis que si nos vamos al fluido, aquí en tipo podemos elegir diferentes tipos de líquidos, ¿vale? Vamos a elegir, por ejemplo, el viscoelástico. Ya empezamos a ver que baja y cambia de otra forma, ¿no? Ahora el líquido es mucho más viscoso. Y ahora ya se trataría de empezar a manejar estos parámetros para conseguir un buen fluido, ¿vale? Antes de hacer esto, vamos a hacer el material, ¿vale? Y para esto yo he hecho este material, que como podéis comprobar, está compuesto simplemente de un color, ¿vale? Vamos aquí. Tiene un noise, ¿vale? Con este tipo de colores, ¿de acuerdo? Y el noise está en esta opción, Wavy Turbulence, ¿vale? Entonces hemos puesto una capa para poder poner obviamente las capas, y hemos puesto un efecto de gradiente. Y este efecto de gradiente le hemos puesto pues estos colores, ¿vale? Blanco, rojo, blanco, ¿vale? Y aquí en tipo lo ponemos en 2D, y le ponemos un poco de turbulencia, ¿vale? Luego simplemente esta opción de gradiente la ponemos en Hard Light para que adquiera este tono, ¿de acuerdo? Todo lo demás está por defecto, ¿eh? No tiene nada más. Entonces tenemos esto, y esto es lo que vamos a colocar a este fluido, ¿vale? Así conseguimos que tenga ese aspecto de nata con chocolate. Fijaos que así queda bastante bien el líquido, ¿vale? Bien, para simular este líquido, como digo, esto ya son cosas de prueba. Tenemos que irnos al fluido y al measure e intentar pues desde ahí modificar las cosas, ¿vale? Aquí básicamente lo que haremos es subir la resolución a 3, ¿vale? La intensidad la queremos bajar bastante, la bajaremos sobre unos 0,250, ¿vale? Esto lo vamos a subir un poco, más o menos por aquí. El tensile vamos a bajarlo, ¿vale? Y aquí tenemos ya diferentes parámetros importantes como la viscosidad o la cohesión del líquido, ¿no? Que el líquido se parta o sea más compacto o menos compacto, ¿vale? De momento vamos a empezar a bajar la viscosidad más o menos
por el medio. Y la cohesión vamos a subirla, vamos a intentar subir este parámetro un poco, por aquí, y mejor la viscosidad la bajaremos por aquí, ¿vale? Y la elasticidad también muy importante, vamos a bajarla hacia este parámetro, y el damping vamos a subirlo más o menos por aquí, ¿vale? Vamos a empezar a ver cómo queda esto. Vamos a la escena y quitamos la simulación de caché que teníamos hecha. Bien, vamos a bajar, ¿vale? Y podéis comprobar que ahora vamos a subir un poco el key edge este, porque ahora como la simulación va más lenta al ser un fluido más viscoso, nos interesa subir esto un poco a 4, por ejemplo. Vamos a ver si podemos verlo. Vale, perfecto. Ya empezamos a ver que este líquido es mucho más viscoso manejando estos parámetros, ¿vale? Los parámetros que hemos visto son los que yo he ajustado para conseguir esta viscosidad, ¿veis? Ahora lo que tenemos que hacer es subir un poco el nivel de measure y también, ¿por qué no?, manejar un poco los emisores, ¿de acuerdo? Así que vamos a irnos a la escena, vamos a quitar la caché y vamos a modificar ligeramente el tema de los emisores. En este caso los tenemos en círculos, ¿vale? Y quizás nos interesa mejor que el líquido el viscoso, salga más en forma triangular. Así que en el tipo de emisor pondremos la forma triangular, ¿vale? Por lo demás no vamos a tocar nada más, vamos a dejarlo en esta velocidad de speed. Así que vamos al otro y hacemos lo mismo. Bien, ahora tenemos que trabajar un poco el tema del measure. Y para esto, como ya sabéis, pues podemos subir el nivel de resolución, aunque a la que subamos pues nos va a ir más lento, ¿vale? Vamos a dejarlo de momento en low, vamos a subirle incluso este parámetro a 10 y pondremos un sobre 3 de smooth, ¿vale? Y el thinking lo bajaremos a 0,5 y lo dejaremos así, ¿vale? Bien, fijaos que ahora ya esto queda mucho mejor, ¿de acuerdo? Porque el líquido va cayendo y como por ejemplo por aquí, veis que se parte, pero es justo el nivel que necesitamos, ¿vale? Todo esto se puede ajustar más, obviamente, pero aquí vemos que este líquido es viscoso, ¿vale? Porque cae y justo en esta zona pues se empieza a partir, ¿vale? Todo esto lo podemos manejar, pues como ya sabéis, a través del fluido, de la viscosidad y la cohesión, también la elasticidad y el damping, ¿vale? Todo esto es muy importante. Bien, luego tenemos otra opción que hemos usado también antes, muy interesante, que se usa mucho, que es el tema del shader, para evitar que se creen agujeros y acabar de llenar los espacios que necesitamos en el líquido, ¿vale? Lo tenemos aquí. Y nada, esto vamos a manejar los siguientes parámetros. En min cavity size vamos a poner 0,95, ¿vale? Vamos a desactivar esta opción, vamos a dejar esto así y vamos a ver ahora qué tipo de emisión tenemos. Bien, vemos que empieza a caer el líquido, ¿vale? Y ya empezamos a tener un aspecto bueno. Obviamente luego cuando saquemos el vídeo podemos subir el nivel de measure. Otra opción interesante, que ya sabéis, también hemos visto antes, es irnos a la etiqueta de collision, collider, y poder subir el tema de la fricción para que el líquido caiga y tenga más fricción en el helado, entonces no caiga tan hacia abajo, ¿vale? Así que vamos a ponerlo, por ejemplo, por aquí, para que tampoco se frene demasiado. Ahora simplemente ya se trataría de ajustar, obviamente, el nivel de anchura de este círculo, de estas splines, para que el líquido pues cayera un poco más hacia esta zona o un poco más por la parte superior, ¿no? Por lo demás ya está. Como digo, tendríamos que manejar un poco el tema del measure y quizás subirle un poco la calidad y bajarle quizás el radio a 9, ¿vale? Vamos a dejarlo así, a 9.
Y vamos a empezar a poner unas cámaras, ya que lo interesante de esto, que lo que vamos a hacer es generar pues una animación desde diferentes cámaras, ¿vale? Para esto simplemente ya sabéis que podemos activar una cámara desde aquí y, ¿por qué no?, pues colocar otras cámaras, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es colocar distintas cámaras, por ejemplo otra por aquí, ¿vale? Para que cada parte de la animación pues vaya hacia una cámara u otra. Así tendremos una animación más interesante, ¿vale? Vamos a ver cómo queda el ejercicio terminado. Y ahora seguimos. Bien, aquí tenemos la animación que hemos exportado ya terminada. Le hemos puesto el fondo este. Y bueno, simplemente como veréis, es la misma toma desde diferentes puntos de vista, ¿vale? Simulando pues lo que sería un posible anuncio publicitario, en fin. Esto ya podéis decidir un poco vosotros las cámaras y los colores, un poco el tono de la escena, ¿vale? El propósito era conseguir que este líquido tuviera este aspecto viscoso y pudiera pues parecer lo que intenta ser, ¿no? Hola a todos, bienvenidos a este tercer ejercicio y último del curso de iniciación a Dragonflow. ¿Vale? Y bueno, aquí lo que haremos es algo más abstracto, ¿vale? Porque en muchos ámbitos de publicidad, vídeos publicitarios, se utilizan este tipo de efectos, bueno, donde son diferentes elementos abstractos pues deformándose. Entonces, este plugin es muy útil para esto. Bien, vamos a empezar. Vamos a hacer una escena, no sé, antes desacoplar el panel, lo ponemos aquí, ¿vale? Y vamos a hacer una escena, ¿de acuerdo? Vamos a empezar haciendo una esfera y pondremos un emisor en tipo object, ¿de acuerdo? Metemos la esfera dentro del body, ¿de acuerdo? Y ya podemos ver cómo acontecería la animación, ¿vale? Esto lo que queremos ahora mismo es ocultarlo y vamos a empezar a trabajar un poco con el emisor. Vamos a bajar bastante la velocidad. ¿Vale? Y vamos a poner el measure. Bien, aquí en el measure, como ya sabéis, podemos modificar diferentes parámetros. Vamos a aplicarle 1 de smooth y en el radius vamos a ponerle 9. ¿Vale? Para que pese menos esto. Luego vamos a ir a la esfera y le bajaremos el número de segmentos. Le pondremos unos 15 segmentos aproximadamente. ¿Vale? Bien, ya tenemos este efecto. Todo esto, como ya sabéis, es importante de vez en cuando ir guardando el programa porque como son simulaciones y animaciones, a veces el ordenador se puede colgar. Así que vamos a guardar esto. Y vamos a seguir. Bien, aquí como veis tenemos este efecto, pero lo que queremos es esferizar un poco todo esto, ¿vale? Así que vamos a irnos a los diamonds y vamos a ponerle una opción de drag. ¿Veis? De esta forma conseguimos, si además lo subimos bastante la fuerza, conseguimos esferizar bastante esta esfera. Aquí en el emisor lo que también tenemos importante es la distancia de este líquido conforme la esfera original. Si esto lo movemos, por ejemplo a 115, veréis que ahora esta esfera está mucho más alejada, ¿vale? Esto lo bueno es que obviamente se puede animar, ¿vale? Y aquí es donde vamos a hacer este tipo de animaciones. Lo vuelvo a colocar a 10, ¿vale? Y ahora podríamos poner, por ejemplo, también la opción de shader. ¿De acuerdo? Fijaos que aquí lo bueno de estar trabajando de forma abstracta es que, bueno, no nos importa manejar diferentes parámetros y probar, ¿vale? Este ejercicio consiste un poco en eso, en probar cosas y en ver las posibilidades que tiene esto. Vamos a ponerle ahora una opción de noise. Y esta opción de noise afecta de forma infinita, ¿vale? Así que vamos a animar esto ya un poco. Vamos a empezar por el emisor. Y con la velocidad, ¿vale? Esto empezará en 36, vamos a empezar a activar
el fotograma clave, así iremos más deprisa. Ponemos este aquí, de aquí 36 también, y ahora vamos a subirlo la velocidad aquí, por ejemplo, bastante, así. Se mantiene en esta velocidad, perfecto. Ahora baja de golpe, ¿vale? Fijaos que así conseguimos pues diferentes efectos. Ahora vamos a hacer más cosas, siempre con el fotograma clave activado. Y vamos a tocar, por ejemplo, la distancia esta. Vamos a ver. Tenemos el noise también aquí. Y esto también es importante activarlo porque nos va a ayudar bastante a que todo sea bastante aleatorio. Vale, cuando esté por este punto, ahora pondremos un attractor. Más o menos, por ejemplo, perdón, vamos a desactivar un momento los fotograma claves. Y este attractor, lo que digo es que le pondremos una animación para que en un momento dado el líquido vaya hacia aquí, ¿vale? Vamos a guardar otra vez. Bien, vamos a hacer una caché para ver un poco cómo va esto. Vale, inicio, hace así el líquido, perfecto. Vale, sobre el fotograma 50 más o menos, aquí podría el líquido ser atraído hacia el atractor, ¿vale? Así que aquí vamos a quitar la caché. Vamos al atractor y vamos a hacerle una animación. De aquí hasta el 70, por ejemplo, o 75, pondremos una fuerza mucho más exagerada. Por ejemplo, sobre 1300 vamos a probar. ¿De acuerdo? 1300. Y marcamos el fotograma. Vale, vamos a ver ahora qué sucede. Bien, ahora vemos que ya aquí se empezaría a ir bastante más. Lo que faltan son más fotogramas, ¿vale? Así que vamos a aumentar el número de fotogramas a 200, por ejemplo. Vale, y aquí, como ya digo, es paciencia, es ir haciendo pruebas. Ahora, por ejemplo, podríamos hacer que este atractor, cuando estuviera sobre el fotograma 120, animar este atractor hacia otro lado, ¿vale? Asociando, por ejemplo, una spline o simplemente moviéndolo, sin más, ¿eh? Vamos a coger este atractor y en el fotograma 120 simplemente lo vamos a mover, ¿vale? Así cuando pase por aquí se va a enganchar y luego va a ir hacia allí con el líquido también, ¿vale? Bueno, pues esta, por ejemplo, es una primera animación. ¿De qué se trata esto? Pues se trata de ahora de hacer otro pequeño ejercicio que va incluido dentro de este también, ¿vale? Y haremos diferentes tomas de diferentes simulaciones para luego hacer un vídeo de todas estas pequeñas simulaciones. Ahora aquí lo suyo es que cojáis un buen material. Yo, para no complicaros, lo que os diría es que vayáis a la biblioteca, ¿vale? Y aquí pues cojáis donde podáis pues algún material que ya esté hecho y hacer pruebas, ¿vale? Vamos a guardar esta escena y vamos a hacer una pequeña siguiente escena para complementar esta. En esta nueva escena que vamos a hacer, vamos a generar un daemon de spline y haremos una spline muy fácilmente. Nos vamos a la vista superior y haremos pues una spline, ¿vale? Así, así
y así. ¿De acuerdo? Sin mucha complicación. Ahora cogemos esto y aquí en tipo le damos a B-Spline. Ahora, así, ¿vale? Para que quede mucho más en curva. Bien, ahora esta spline la podemos asociar ya dentro de este diamond. Para hacer esto simplemente cogemos la escena, la metemos aquí dentro y ponemos la spline aquí dentro. Ahora, como veis, aquí tenemos la spline y unos círculos que son los controladores. Simplemente esto es muy fácil, ¿vale? Vamos a coger un círculo, un emisor en círculo, y lo vamos a colocar al principio de estos círculos, ¿vale? Así. Bien, voy a quitar un momento el panel este que molesta un poco y así podemos trabajar mejor. Vale, ahora estos círculos actúan como controladores, ¿vale? Actúan atrayendo el flujo. Si nosotros vamos aquí dentro, tenemos unos controladores principales y unos controladores más específicos, ¿vale? Cada vez que hacemos next o preview, pasamos a un círculo u otro, o al siguiente, ¿de acuerdo? Aquí lo importante es ver un poco lo que sucede cada vez que tocamos esto. Podemos trabajar sin gravedad para no poner más dificultad a la escena. Y ya vemos que al principio el líquido pasa por aquí, pero luego no acaba de llegar a este círculo, ¿vale? Vamos a aumentar el número de fotogramas a 200. Así que hay que controlar un poco todo esto, ¿vale? El Vortex Strange, vamos a subirlo para que veáis un poco lo que sucede. Vamos a quitar un momento el D-Spline y vamos a volverlo a hacer porque a veces sucede que no funciona. ¿Veis? Ahora sí que funciona, antes no funcionaba. Si veis que no afecta, no va bien, sobre todo al principio, pues nada, simplemente lo sacáis y lo volvéis a poner, ¿vale? Ahora fijaos que sí que el líquido sigue por estos caminos, ¿vale? Esto es lo que hay que modificar. Nos vamos aquí y como veis tenemos diferentes parámetros principales y más específicos. Si subimos el vortex, fijaos que cuando llega aquí hace un vórtice, ¿vale? Enorme, con lo cual se pierde el líquido. Esto nos puede interesar para una parte final. Si aquí por ejemplo hubiera una botella y fuera al final de la animación, pues podríamos hacer que esto acabara así, ¿vale? Vamos a bajarlo. El axial lo que hace, ¿vale?, es concentrar el líquido en una zona más específica. Esto va bien para partes más pequeñas, pues poderlo manejar, ¿vale? Y este de aquí, Radial Exchange, fijaos que con esto facilita mucho más el flujo continuo hacia los diferentes puntos, ¿vale? Ahora aquí, como digo, tenemos controladores específicos. Si por ejemplo aquí el líquido se pierde, pues podemos irnos al siguiente punto, ¿vale? Y por ejemplo agregar otro punto. También lo podemos quitar, obviamente, si no nos gusta, ¿vale? Y aquí pues sería un poco manejar esto. Lo mismo, ¿vale? Fijaos, subiendo el radial, lo que sucede aquí. Y bajándolo ya conseguimos que este líquido pase por aquí. Se pueden subir también estos niveles, ¿vale? Y con lo cual podemos conseguir ya una cosa bastante interesante. Vale, cuando ya tengamos la escena preparada, bueno, pues simplemente acordaos de poner el mesher para que se vea este líquido, ¿vale? Y a partir de aquí ya le podemos poner un material y se trata de, como he dicho antes, juntar estas dos escenas, la que hemos hecho antes junto con esta, ¿vale? Ponemos diferentes cámaras y tomaremos diferentes vídeos desde diferentes perspectivas, ¿de acuerdo? Podemos cambiar parámetros para poder
variar el efecto y, como digo, juntamos esos dos vídeos, ¿vale? Vamos a ver cómo queda todo esto junto. Muy bien, ya tenemos el vídeo exportado y vamos a ver lo que hemos hecho con las dos escenas que hemos construido en Cinema. ¿Vale? Aquí tenemos el primer líquido, bueno, el segundo vídeo, ¿vale? Y fijaos que este es el principio de la spline que teníamos hecha en el segundo ejercicio. Aquí vemos la parte final, ¿vale? Esta es la misma spline, solo que desde otro punto de vista y cambiando un poco la orientación de esta spline, ¿vale? Y aquí ya tenemos ejemplos del primer ejercicio, ¿vale? Voy a pasar todo esto ya sin pararlo para que lo veáis bien. Fijaos que la combinación de los diferentes elementos pues crean una composición interesante. Todo esto lo hemos hecho en apenas 12-13 minutos, ¿vale? Como digo, este ejercicio os va a ir muy bien para hacer o fabricar escenas más abstractas y luego poder pues empalmarlas y crear pues estos motion graphics también incluso bastante interesantes. Bien, nada más, espero que os haya gustado el curso. Este plugin es bastante complicado, es interesante que lo podáis practicar por vuestra cuenta, ¿vale? Para generar diferentes escenas y con tiempo pues ir adquiriendo los conocimientos, ¿de acuerdo? Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente curso.